Gracias, Señor. Gracias, Señor. Adoramos tu santo y divino nombre, Bendito Señor. Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea tu Santo, nombre, santo, Señor. santo. Aleluya. Gloria a tu Bendito nombre, sea tu nombre, Jesús. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Gracias, Dios mío. Aleluya. Poderoso. Dios bendiga. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Dios bendiga ricamente. Amén. Gloria a Dios. Gloria Aleluya. a Dios. Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Jesús. Vamos a abrir la palabra del Señor. Gloria a Dios. En 2 de Corintios, capítulo 2. 2 de Corintios, capítulo 2. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Verso 5 en adelante. 2, verso 5 en adelante. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Sí, Señor. Bendito Jesús. Para que tú nos enseñes, Señor, tu palabra y nos Aleluya, enseñe, Dios mío, sí, lo que está escrito en el nombre de Sí, Jesús. Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Amén. En Gloria a tu Dios. nombre. La palabra del Señor dice así: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Alabado sea Dios. Reiteramos el verso 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hoy, hermanos, vamos a hablar, gloria a Dios, Gracias. de las artimañas del diablo, o las artimañas de Satanás. Que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Amén. Alabado sea Dios. No es porque nos gusta, hermano, tocar este tema, pero es necesario porque la Biblia lo dice. La Biblia lo habla y lo aclara. De que el enemigo, dice, no hay que ignorar las maquinaciones que él tiene contra el pueblo de Dios. Contra aquellas personas que quieren la palabra y que anhelan tener la palabra del Señor. Y el enemigo, hermano, hace de las suyas. Porque a veces, hermano, el pueblo, alabado sea Dios, no se da cuenta, pero el enemigo trama intrigas, trama cosas, es artimaña y es el perfecto engañador, hermano. Y nosotros tenemos que darnos cuenta, tenemos que desenmascarar al enemigo que está alrededor de nosotros, acechándonos para que no escuchemos la palabra del Señor, para que la obra de Cristo cese y mengüe. Alabado sea Dios, porque el enemigo está para dividir y para destruir y restar, mas Cristo vino para sumar y multiplicar. Alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios. Ahora, las artimañas del inicuo, o las artimañas de Satanás. ¿Qué significa artimaña? Artimaña, alabado sea Dios, dice probablemente del francés artimag, que significa magia, ¿no? O mágica. Dice artificio o astucia para engañar a alguien o para otro fin. Ahora el enemigo usa de esas artimañas ¿para qué? Para engañar al pueblo, hermano, para que no sea salvo. Para que engañar a los creyentes, hermano, alabado sea Dios, para que no sean salvas sus almas. Y para dejar que se dejen de congregar, y para que no congreguen, y para que no se salven. Dice la palabra de Dios, hermano, que allí en Hebreos que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Amén.
Alabado sea Dios. Y si, hermanos, si no cuidamos una salvación tan grande que Cristo nos dejó, ¿cómo descuidar, hermano, esa salvación que Cristo nos dio, hermano, esa salvación tan grande? ¿Cómo descuidarnos así de esa manera? A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Ahora dice, trampa para cazar animales. Astucia, engaño, artilugio, ardid, treta, martingala, dice, triquiñuela o sutileza. Esos son los sinónimos, hermanos, de artimaña. O sea que el enemigo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús, va a usar de toda su astucia y de todo su engaño para tratar de engañar, hermano, alabado sea Dios, si fuera posible, a los escogidos de Dios. Y aquellas personas que están entrando y que tienen hambre y sed de su palabra. Por eso dice acá, en 2 Corintios 2, cuando habla de Pablo de perdonar a aquel ofensor, habla, hermano, de que en la iglesia de Corintios había, hermano, se estaba dividiendo la iglesia porque la iglesia estaba permitiendo el pecado de fornicación dentro de la iglesia. Y de tal fornicación que aún entre los gentiles ni se nombra. Que hay una persona, ¿no? Una persona había allí en Corintio que tenía por mujer a la esposa de su padre, o sea, a su madrastra. Se había juntado con su madrastra. Alabado sea Dios. Y ni aún en los gentiles se nombra tal vileza. Pero lo reprendieron duramente. Lo reprendieron, lo aconsejaron, le dijeron cosas. Alabado sea Dios, pero no para alejarlo, sino para que se arrepintiera de lo que estaba haciendo. A su nombre sea la gloria. Y en la segunda carta, aquí en el capítulo 2 de 2 de Corintios, pero si alguno dice, me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino a cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Ahora, una persona, hermano, que peca y causa tristeza a una persona, no solamente la causa a una sola persona, como diciéndole a Pablo, no solamente me la causa a mí, sino a todos vosotros, sino que a toda la iglesia, hermano, causa tristeza cuando un hermano se aparta o cuando un hermano peca, hermano, y no quiere arrepentirse. Causa tristeza. A su nombre sea la gloria. Dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. O sea que esta persona que estaba en Corintio allí fue reprendido por casi todos los hermanos. Porque por carta, hermano, alabado sea Dios, Pablo ya lo había, y junto con el Espíritu de Dios y la presencia de Cristo, había reprendido a esa persona. Alabado sea Dios. Ahora si le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Y cuando una persona reprende a otra, no es de gozo, sino de tristeza. Pero cuando es reprendido legítimamente, es de tristeza, hermano. ¿Por qué? Porque la corrección, hermano, que se tiene que hacer es ir con la verdad y decirle claramente lo que está haciendo mal, hermano, y enseñarle a que tiene que dejar alejarse de sus malos caminos y de sus pecados que está cometiendo para seguir una vida recta a Cristo. Y eso es lo que Cristo vino a salvar a muchos, hermano. Pero desgraciadamente muchas personas viven aún dentro del pecado. Alabado sea Dios. Así que, dice el verso 7, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ahora acá dice el verso 7, así que, al contrario, no se tienen que enojar, como parafraseando este versículo, diciendo, al contrario por ustedes, queridos hermanos corintios, no se tienen que enojar. Al contrario, lo tienen que perdonar. Porque capaz que lo hizo por ignorancia. Y si lo reprendieron muchos, y si esta persona, con esa tristeza que se le causó esa reprensión, procedió al arrepentimiento, hemos ganado un alma. Claro. Y esa alma no queda ahí abandonada ni tirada. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, así que al contrario, vosotros más bien
debéis perdonarle y consolarle. Debemos de perdonar y de consolar, porque Cristo es nuestro consolador. Amén. Él nos dejó el Espíritu Santo, hermano, para que nos consuele, el otro consolador, el cual el mundo no lo puede dar. Gloria a Dios. Solo Dios lo puede dar, el Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. Entonces cuando viene el Espíritu y la gente y la llena, y las almas que están dentro de la iglesia, los cristianos, estamos llenos del Espíritu, tenemos que ¿qué? Perdonar y consolar. No solamente reprender y dejarlo con esa reprensión, porque puede causar, hermano, que esa persona le causaron tanta tristeza que se puede hasta perder. Y pueden ser de tropiezo de esas personas si las personas que lo reprendieron no lo perdonan ni lo consuelan y lo dejan ahí abandonado, como suele suceder en muchas iglesias. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Porque una persona, hermano, que peca, ya no solamente le basta estar alejada de Cristo, sino también a veces, hermano, lo alejan de la misma iglesia. Y la gente, cuando él quiere volver, esa persona quiere volver a la iglesia, no puede, porque la misma gente de la iglesia no puede perdonar que se apartó. ¿Cuántos apartados hay que han vuelto, hermano, a la iglesia y la misma lengua detractora y difamadora se ha encargado de sacarla en vez de perdonarla y consolarla? ¿Quién estará detrás de esa lengua detractora y difamadora? En cuanto Cristo dice que tenemos que perdonar y consolar. Claro. Si vienen arrepentidos. ¿Quién somos nosotros para juzgar? Cierto. Amén. Si nosotros tenemos que juzgar con justo juicio. Si a mí Cristo, hermano, no nos puso como juez aquí en esta tierra, sino como coheredero y como coheredero, hermano, de los bienes celestiales. Pero también, hermano, como colaborador de Cristo aquí abajo en la tierra. A su nombre sea la gloria. Y estamos dentro, hermanos, de las artimañas del Satanás. Que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el enemigo, hermano, viene con su artimaña. Viene, hermano, con su astucia. Viene con su astucia para engañar, hermano. ¿Cuántas personas hay que vienen con salamería, hermano, y vienen con palabras bonitas a tu costado? O te abrazan, te dan un consuelo, pero por atrás, hermano, después ya te están matando con esa lengua detractora y difamadora. Están hablando mal de ti. Yo no quería tocar este tema, hermano. Pero justamente pensando, hermano, esta semana ha sido de mucho pensar, de mucho meditar. Y el lunes, tenía esta palabra. Desde el domingo tenía esta palabra, pero no la podía encontrar. Desde el domingo estaba meditando en esta palabra, pero era para hoy. Pero no tenemos que ignorar, hermanos, las maquinaciones que tiene el enemigo contra el pueblo de Dios, contra el pueblo que quiere de Dios. Por eso dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Ahora dice, por lo cual os ruego que confirméis que el amor para con él. Porque una de las cosas que tiene la gente y que tienen las almas y principalmente el pueblo de Dios es que cuando reprenden a una persona, no solamente lo critican abiertamente, sino que cuando tienen que restaurarlo, hermano, no lo hacen. Cuando tienen que demostrar el amor de hermano y el amor del cristiano verdadero, reflejar a esa persona para que no quede caído y levantarla y restaurarla, hacen todo lo contrario. Le dan media vuelta y le dan la espalda y lo dejan solo. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él.
hay que confirmar, hermano, el amor para con esas personas. Principalmente, hermano, perdonando. Y perdonando de corazón, no de labios. Perdonando de corazón. Y hay que confirmar el amor de Dios para con esa alma, para restaurarla y para que deje el pecado, hermano, y para que pueda seguir dentro de la iglesia y pueda ser salvo en el día de mañana o en el día de la visitación del Señor. Porque también dice, para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Ahora dice acá, que dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de que si vosotros sois obedientes en todo. Es porque si vosotros, por eso yo escribí esta carta a ustedes corintios, pero también, hermano, hoy en día, parafraseando este versículo, dice, porque también para este fin os escribí a ustedes que están en todo el mundo, mis seguidores, para tener la prueba si vosotros sois obedientes en todo, si realmente somos obedientes en todo a nuestro Dios. Si perdonamos a nuestro hermano, si perdonamos a nuestra hermana, si lo consolamos, si le damos una muestra de amor, hermano, para con esas personas. Y al que a vosotros perdonáis, yo también. Ahora Pablo se ponía de acuerdo, dice, si ustedes y al que ustedes perdonen, yo también lo perdono. Y qué lindo, ¿no? Cuando cometiste una falta y estás siendo restaurado y que la gente venga y te diga te perdono, y te perdono, hermano, y te doy un abrazo, y ese abrazo tiene que ser sincero. Qué lindo, ¿no? Cuando la iglesia perdona, el apóstol decía, y a los que ustedes perdonan, yo también los perdono. Yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si bien el apóstol Pablo dijo que tal persona se ha entregado a Satanás para la destrucción del cuerpo, pero salvación de su alma, también después dice, si ustedes lo perdonan, yo también lo perdono. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y qué bueno, hermano, cuando uno da el perdón. O pide perdón y disculpa. Y la gente después te perdona. Porque es restaurado con amor. Ahora, ¿por qué quería Pablo que la iglesia lo perdonara a esta persona que pecó? Hizo tal pecado. ¿Para qué? Para que Satanás, dice, no gane ventaja alguna sobre vosotros, dice, o sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahora dice la palabra del Señor, dice, ¿para qué? Para que Satanás, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús, amén, no gane ventaja alguna sobre nosotros. Ahora, ¿por qué dice no gane ventaja alguna sobre nosotros? Porque la falta de perdón, entra el rencor, entra el encono y el enojo contra el hermano y contra la hermana. Amén. Y ya empieza a haber división y empieza a haber problemas en la comunidad y en la congregación. La falta de perdón es lo que hace, hermano. Guardar resentimiento una persona contra otra. ¿Y por qué el pueblo de Dios, hermano, y por qué entre hermanos no se pueden perdonar? Es tanto el orgullo que tienen cada uno en su corazón que no se pueden pedir perdón y apartarse de lo que están haciendo. ¿Para qué? Para que el enemigo, hermano, no gane ventaja alguna. Porque si dejamos actuar, hermano, si dejamos actuar al enemigo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús, en nuestro corazón, si no hay un corazón perdonador, ahí, hermano, el enemigo es una puerta abierta que tiene, hermano, y que le abrimos al enemigo para que haga cualquier cosa con nuestra vida y cualquier cosa con nuestra vida espiritual y con nuestra vida, hermano.
Entonces no tiene que ganar ventaja alguna, porque el enemigo es ventajero. Siempre anda buscando, anda al acecho, hermano, para buscar, hermano, a aquella persona que tiene rencor, que tiene odio, o que está enojado contra un hermano, o contra una hermana, o con cualquier persona. Los hijos de Dios no pueden enojarse. Pues si se enojan, tienen que pedir perdón enseguida. Para que el diablo, hermano, no gane ventaja alguna sobre nosotros, ni sobre la iglesia de Cristo. El Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Amén. Ahora está hablando de maquinaciones. Yo me tomé el atrevimiento, hermano, de ir al diccionario y sacar, hermano, en la web material de lo que significa maquinación. La palabra maquinación proviene del latín machinatio, onis. Se define generalmente como un proyecto o acechanza artificiosa y oculta dirigida a un mal fin. Significa, hermano, que el enemigo, muchas personas dicen, sí, yo perdoné al hermano o perdoné a la hermana, pero el enemigo no la cree a esa. ¿Por qué? Porque si nosotros damos el perdón, tienen que seguir los hechos, hermanos, que ya dimos el perdón. Pero el enemigo, ¿cómo está? Al acecho. Como dice acá, está al acecho. Está acechando artificiosamente a esa persona para ver si realmente perdonó o no perdonó de corazón al que había cometido el agravio. Claro. A su nombre sea la Gloria gloria. a Dios. Y lo hacen oculto. Y Él te espera, y Él te espera. Acecha para un lado, acecha para el otro. Investiga, rasca. Toca por un lado, toca por el otro. Hasta que después aparece el resentimiento y esa falta de perdón que se dio de corazón. Que no se dio de corazón. Y ahí es cuando el enemigo empieza a actuar. A su nombre sea la gloria. Por eso Él sabe, Él conoce, que no tenemos que ignorar sus maquinaciones, y cuando nosotros hagamos algo, lo tenemos que hacer con sus hechos, de decir las cosas, pero hacerlo con los hechos. A su nombre sea la gloria. Ahora sigue diciendo, ¿no?, el material que saqué de la web. Sin embargo, esta definición, aunque correcta, se queda corta a la hora de explorar la riqueza y profundidad de su significado. Su raíz latina, machina, significa máquina o artificio. Desde su origen, la palabra lleva implícita la idea de un plan elaborado, complejo, con diferentes partes que encajan entre sí para lograr un objetivo. No se trata de una simple acción malintencionada, sino de una estrategia premeditada que se desarrolla en secreto y con astucia. Entonces, hermano, el enemigo cuando te hace caer, él te hace caer porque ya te estudió. Él sabe tu debilidad, y si no la sabe, él la va a saber. ¿Por qué? Porque él es paciente. Él está a la acechanza. Él está siempre al acecho, hermano. Él siempre te está vigilando. Él siempre te está pinchando. Él siempre está ahí mandándote esos demonios para perturbarte, para ver, para sacar a ver qué es lo que hay en tu corazón. Si realmente eres un hijo o una hija de Dios, ¿en serio o no? Por eso en 1 de Pedro dice, ¿no? Ya le voy a decir en 1 de Pedro, alabados a Dios, 1 de Pedro. Gloria a Dios. En 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Claro. Entonces, hermanos, si el enemigo anda alrededor buscando a quien devorar, o anda buscando devorarme, yo tengo que ser sobrio, hermano, y estar velando. ¿Y el pueblo lo está haciendo eso? ¿Está siendo sobrio y estar despierto y velando, hermano, por su seguridad espiritual? Jesús, salvación. Porque no tenemos que ignorar, hermano, las maquinaciones del enemigo. Amén.
para con el pueblo de Dios. Por eso dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No tenemos que ignorar, hermanos, las maquinaciones que tiene el enemigo contra nosotros, para hacernos caer y para que la obra de Cristo cese, hermano. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Sigue diciendo, ¿no? En definitiva, dice, la palabra maquinación evoca la imagen de un plan complejo, secreto y astuto, urdido en la sombra con una finalidad, generalmente perversa. Su uso, tanto en el lenguaje literario como en el periodístico e incluso en el cotidiano, nos recuerda la importancia de estar alerta ante las posibles trampas y engaños que se esconden tras las apariencias. Y una persona, hermano, cuando viene, no viene mostrando lo que tiene en su corazón, sino que viene con una apariencia. Claro. Dice la Biblia, hermano, que tenemos que cuidarnos, hermano, con los malos obreros. Tenemos que cuidarnos, hermano, con los obreros fraudulentos, con los lobos disfrazados de ovejas, que aparentan tener piedad, hermano, pero van a negar la eficacia de esa persona, de esa palabra. A su nombre sea la gloria. Amén. Por eso, hermano, no podemos ignorar las maquinaciones que tiene el enemigo. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. En el capítulo 11 de Segunda de Corintios, 11, gloria a Dios. Santo Dios, aleluya. En donde Pablo defiende su ministerio, mire lo que dice en el verso 11. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. Porque os celo, dice, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero ¿qué dice en el verso 3? Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, fidelidad a Cristo. Ahí está. Sincera y fidelidad a Cristo. Ahora dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora acá vemos, hermanos, que el enemigo con su astucia engañó ¿a qué? A Eva. Porque cuando estamos hablando de serpiente, cuando hablamos de dragón, serpiente, estamos hablando del enemigo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Pero dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo, a Cristo. Y hoy, hermano, ¿cuántas personas el enemigo está siendo engañada y cayendo en la trampa del mismo diablo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús? Y hoy se están apartando del Dios vivo, hermano, y de su palabra. Que ya les cuesta orar, les cuesta leer la palabra, que se dedican más a las cosas del mundo que antes que las cosas del Señor. Que no ya se preocupan por las cosas pasajeras y no por las eternas. Y después nosotros somos los malos. Pero acá estamos hablando, hermano, de que la serpiente usó de su astucia para engañar, hermano, a la mujer allí en el huerto del Edén, para que comiera y desobedeciera la orden que Dios había dado. Y hoy la serpiente tortuosa, esta serpiente, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús, ¿no estará mucho, hermano, engañando? Con esa astucia que tiene. ¿A cuánto está engañando hoy en día? A su nombre sea la gloria. Mira, hermano, lo que dice astucia. La determinación de usar cualquier medio, no importa qué tan malo sea, para obtener el propósito de uno. Estratagema ardid. Esto es lo que significa astucia.
determinación de usar cualquier medio, no importa qué tan malo sea, para obtener el propósito de uno. Y hoy, hermano, ¿cuántos se están apartando de nuestro Dios, sirviendo más al mundo que a Cristo? Porque el enemigo, hermano, te ofrece algo a que a la vista, hermano, parece fácil llegar a lo que el enemigo te quiere vender. Pero cuando te metes dentro, hermano, después empiezas a conocer realmente el verdadero veneno que el enemigo te está usando, te está inyectando con esa astucia que tiene para alejarte del Dios vivo y dejarte, hermano, a merced de los demonios y del enemigo, hermano, en el nombre de Jesús. Y que el Señor lo reprenda en nombre de Cristo. Porque a cuánto, hermano, ya lo tiene en la lona, ya lo tiene ahí cabizbajo, golpe tras golpe, golpe tras golpe. Y todavía, hermano, le echan la culpa a Dios por lo que está sucediendo. ¿Y cuántas personas hoy en día, hermano, han aflojado? ¿Por qué? Porque el enemigo, como es astuto, engañó y lo separó de Cristo. Hizo hasta lo imposible para separarlo. ¿Por qué? Porque como vio que tenía apetito desordenado en el corazón de cada uno y no se habían apartado de ellos, el enemigo usó de esos apetitos desordenados, hermano, ¿para qué? Para darle. Y el enemigo, cuanto más te da, más uno se engolosina, más uno se ceba. Pero cuando viene, hermano, y pide la retribución, ahí, hermano, cuando nosotros empezamos a echar marcha atrás y a recular, pero ya no se puede. Porque hay a veces, hermano, que nosotros morimos como el pescado, por la boca. Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermano, y que el Señor nos siga hablando. Amén. Porque nosotros no tenemos un enemigo, el enemigo sí que nosotros tenemos, que es el diablo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús, ya está vencido, pero tiene su astucia para engañar. Y nosotros pensamos que la sabemos toda, pero no la sabemos, hermano. Lo peor del enemigo, que somos nosotros mismos, aunque les parezca mentira, porque si aflojamos en el Señor, nosotros mismos somos de tropiezo. Porque el peor enemigo es nuestra carne, amén. Pero acá no estamos hablando de nuestra carne. Claro. Acá estamos hablando del enemigo, que tiene su astucia para engañar. Claro. Y que te va a dar conforme a los apetitos desordenados que de repente puedas tener. Pero te da porque Él te estudia. Claro. Te da, ¿por qué? Porque Él te estudia, anda al acecho. Claro. No tenemos que ignorar, como dijo Pablo, las maquinaciones de Él. Amén. Y hoy cuántos hermanos y cuántas hermanas, hermano, están ahí casi boqueando, hermano, porque el enemigo, hermano, le está jugando una mala pasada. Amén. Y no han podido congregar. Es cierto. Y no han podido ni siquiera leer la palabra de Dios. Y ya el entorno se le hizo un caos. Es cierto, amén. Por eso mismo dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y cuántas personas vienen con astucia, hermano, y andan adelante de nosotros o al costado de nosotros con astucia. Es cierto. Y hemos dicho, y hemos hablado, y hemos predicado, los materiales están todos en internet, hermano. Es cierto. Desde que empezamos, hermano, este ministerio aquí en Cardona, en estas viviendas, hermano, hemos dicho, le hemos hablado, le hemos descubierto todo lo que el enemigo hace, hermano. Le hemos hablado con sinceridad. Y nadie ha actuado sobre eso, hermano. Muchas personas tienen a otras personas, hermano, que se hacen los pobrecitos y se hacen con astucia para después apartarte del Dios vivo, apartarte de congregarte, apartarte de la palabra. Te quieren apartar de la palabra, te quieren apartar del congregar, te quieren apartar de Cristo, te quieren apartar de que seas salvo. Nosotros tenemos que mirar por nuestra vida eterna y la salvación. No podemos aflojar de esa manera. Amén. Muchas personas dicen que nosotros somos duros. No somos duros, hermano. Es lo que dice la palabra. Y de aquí no nos podemos mover. A Cristo también le dijeron sus discípulos, dura esta palabra, ¿quién la puede oír o quién la pueda soportar? Y el Señor les dijo, ¿acaso queréis oíros vosotros también?
Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Las palabras de vida eterna, hermanos, tienen que ser duras. Duras para el corazón duro del cristiano y de la persona, hermano, para que la reciba, hermano, con gozo y alegría. Amén. Y se aleje del pecado. Santo y poderoso. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque cuántas personas vienen predicando de otro Cristo, vienen predicando de otra cosa. Y todavía, hermanos, cuando hablan de uno, hablan mal. Que somos duros, que somos esto, que somos lo otro, que somos muy estrictos. Yo no soy estricto. Lo que es estricto es la palabra. Claro. Yo no soy duro, es la palabra. Para mí la palabra es un bálsamo. Aleluya. Y que me amoneste un justo es lo primordial, es lo mejor. Sí, Señor. Pero también que haya perdón, y que haya amor, y que haya restauración, y que haya comprensión. A su nombre sea la gloria. Dios. Porque tenemos que conocer, hermano, nuestro adversario. Porque tenemos que ir conociendo más a Cristo, pero también tenemos que conocer a aquel que con astucia y artimaña y maquinaciones quiere alejarte del camino verdadero de Cristo. A su nombre sea la gloria. Y que el mismo Cristo y los apóstoles predicaron, hermano, porque está en su palabra lo que el enemigo hace y cómo se maneja. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Dios. En Efesios capítulo 6. En la armadura de Dios, allí, gloria a Dios. En el verso 11, 6, 10 y 11, nos habla algo aquí. Mire lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces yo me tengo que fortalecer en Cristo Jesús y en el poder de su fuerza. Vestidos, dice, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra ¿quién? Contra la acechanza del diablo. Ahora el diablo te acecha. Hay un acecho. Amén. Yo me tengo que estar fortalecido en Cristo. ¿Para qué? Porque el enemigo me está acechando para hacerme caer, como lo veníamos repitiendo desde que empezamos la predica. Amén. El enemigo te quiere hacer caer. El enemigo te va a querer hacer caer de la gracia Gloria. y del caminar en Cristo Jesús. Te va a querer hacer caer, hermano. ¿Por qué? Porque el enemigo te acecha, te observa. Mire lo que dice acechanza. Más allá del engaño. Ahí dice, la palabra acechanza denota mucho más que un simple engaño. Implica una acción premeditada, una trampa tendida con paciencia y astucia para causar daño a alguien. Cuando una persona viene y te hace caer, hermano, cuando te empieza a cinchar la lengua, darle a la lengua para hacerte caer, eso no lo hizo en el momento, eso ya lo pensó, ya lo maquinó, lo pensó, te acechó. Y el enemigo anda ahí, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y si nosotros no velamos, no somos sobrios, hermano, y no velamos, el enemigo viene y nos devora. Y después, hermano, cuando queremos acordar, estamos más afuera que adentro del Evangelio y que adentro del camino. ¿Por qué? Porque el enemigo con su acechanza te puso un tropiezo y sin querer caíste y no te diste cuenta. Porque te hizo pecar. Porque es tanto, hermano, la perseverancia que tiene el enemigo para hacerte pecar, que cuando se la agarra con uno, se la agarra. Y se ensaña con esa persona hasta no verla caer y trastabillar. Y hacerlo caer del camino. Y hacerlo caer en pecado.
Y hasta que no lo deja quieto, hasta que no lo hace caer, hermano, no lo deja quieto. Por eso dice que el que pretenda estar firme, mire que no caiga. Por eso el Señor nos pide que nos sometamos a Él. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Tiene que huir. Pero él va a huir, pero por un tiempo, porque él siempre, como es perseverante, él siempre te va a acechar. En una parte o en la otra, siempre te va a acechar. Gloria a Dios. Amén. Por eso siempre tenemos que ser sobrio y velado. Porque mi adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda, anda buscando a quien devorar. Y si yo le doy lugar, seguimos. Mire lo que sigue diciendo. Es un término que evoca sigilo, ocultamiento y una intención maliciosa. Va más allá de un acto impulsivo. Sugiere una planificación, una estrategia elaborada para atrapar a la víctima desprevenida. Cuando vienen los problemas, hermano, vienen los problemas, pero ¿cuándo? Cuando te agarran desprevenido, cuando ya no tenés poca oración, cuando no tenés lectura de palabra. Ahí, hermano, cuando te agarran desprevenido y no sabés ni lo que hacer, y el actuar tuyo es más en la carne que en el espíritu. Ahora dice, la palabra acechanza proviene del verbo acechar, que a su vez deriva del latín asecare, compuesto de ad, hacia, y secare, cortar, dividir. Originalmente el verbo significaba perseguir, cortando el paso, lo que nos da una idea de la intención del interceptar y atrapar. Con el tiempo, el significado evolucionó hacia la idea de observar con disimulo, esperar el momento oportuno para atacar y engañar. ¿Cuántas personas hay, hermano, que te esperan el momento para alargarte una palabra y dejarte con esa palabra dudando, hermano, en tu mente y en tu corazón? Con una mentira, con un engaño, con una falsedad, dándole a la lengua, prestándole el oído a un chusmerío, y no hacen por investigar si realmente es así, si es cierto o no es cierto. Por eso el enemigo siempre anda al acecho. Y más cuando aquellas personas quieren de Cristo, hermano, más al acecho andan para que no vengan, hermano. A su nombre sea la gloria. No vengan al arrepentimiento, hermano. Por eso dice, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque la lucha no es contra carne y sangre, sino que es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, alabados a Dios, y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y la versión más antigua dice, y contra los señores de este mundo. ¿Y cuántos señores de este mundo que no tienen a Cristo se oponen al Evangelio? Que son usados por el mismo enemigo, que el Señor los reprenda en nombre de Jesús. Por eso no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. No podemos ignorar, hermano, que el enemigo te está acechando para hacerte caer. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Ahora dice, la acechanza no se limita a un acto puntual, sino que implica un proceso. Este proceso incluye la observación. El acechador estudia a su víctima, identifica sus debilidades y rutinas. Si tendremos que estar continuamente, hermano, en la comunicación con Dios. Si tenemos que estar, hermano, continuamente, hermano, alabados a Dios, en comunión con Dios. Amén. Ahora, el segundo paso dice la planificación. Se diseña una estrategia para atrapar a la víctima pensando en los detalles y anticipando posibles reacciones. Se anticipa todo. La ejecución. Ese es el tercer paso. Se pone en marcha la trampa o el engaño esperando el momento preciso para actuar. La acechanza se diferencia del engaño simple en que implica una mayor elaboración y premeditación, mientras que un engaño puede ser un acto impulsivo. La acechanza es un plan cuidadosamente orquestado. La piensan. Y una persona que no tiene a Cristo, una persona, hermano, que no tiene al Señor, alabado sea Dios, ¿qué más pueden tener?
¿quién los puede gobernar? Alabado sea Dios. ¿Quién puede gobernar a una persona, hermano, que no tiene el Espíritu Santo y que no es un cristiano? Alabado sea Dios. Dios bendiga. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso dice en la palabra, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque el enemigo te acecha, te espía, te mira, te observa, planifica lo que va a hacer para hacernos caer. Por eso, hermano, tenemos que ver que el enemigo es un enemigo que ya está vencido, pero que no tenemos que ignorar sus maquinaciones. Una persona cuando te quiere hacer caer o te quiere apartar de la iglesia, no lo va a hacer impulsivamente, lo va a hacer cuidadosamente, para que no quede ningún cabo suelto, para que cuando nosotros nos demos cuenta, nosotros estemos más afuera que adentro del camino del Señor. Por eso, hermano, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. El enemigo te acecha. Por eso la prédica de hoy, hermano, las artimañas del inicuo, las artimañas, hermano, del mismo diablo, que el Señor lo reprenda. Porque el enemigo, hermano, te quiere hacer caer. El enemigo te hace caer. ¿Y cómo te hace caer? De la manera más boba. Cuando nosotros bajamos los brazos ahí, ya está. Alabado sea Dios. Vamos, alabado sea Dios. Segunda de Tesalonicenses. Para adelante. Está Colosense, Filipense, Primera Tesalonicense, Segunda de Tesalonicense. Gloria a Dios. Capítulo 2. Gloria a Dios. En el capítulo 2, verso 8 y 9, dice así: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, verso 9, sí. Gloria a Dios, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Alabado sea Dios. Ahora vemos, hermano, que dices allí, y entonces dice, se manifestará aquel inicuo. ¿Quién es aquel inicuo? El hombre de pecado, enviado por el diablo, que el Señor lo reprenda, o sea, el anticristo. Alabado sea Dios. Dice, inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando Cristo venga por segunda vez aquí en la tierra, cuando se habla de la batalla del Armagedón allí, cuando se reúnan todas las naciones, hermanos, para atacar al pueblo de Dios, a Israel, allí el Señor va a bajar con poder y gloria y lo va a matar con la espada de su boca, y el resplandor de su venida va a matar a todas aquellas personas que se levantaron contra su pueblo, contra su verdadero pueblo. Alabado sea Dios. Pero dice inicuo, que es por obra de Satanás. Ahora, una persona inicua dice así: la palabra inicuo o inicua proviene del latín inicus y se utiliza para calificar a algo o a alguien como contrario a la equidad, o sea, un malvado o una persona injusta. Su significado, aunque aparentemente sencillo, encierra una profunda carga moral y ética que ha resonado a lo largo de la historia. Como se mencionó, la raíz latina de inicuo se formada por el prefijo in, que denota negación, y aecus, que significa igual, llano y justo. Por tanto,
desde su origen la palabra implica una negación de la igualdad y la justicia, una desviación de lo recto y equitativo. O sea que una persona, hermano, que no está con Cristo Jesús y hace lo contrario a lo que dice su palabra, es una persona inicua o una persona inicua. ¿Por qué? Porque no está obrando según la equidad que habla el Señor Jesucristo para que nosotros hablemos. Por eso no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. No podemos ignorar, hermano, las maquinaciones del diablo, hermano, que tiene contra las acechanzas de las personas y principalmente los apartados y los descarriados. ¿Qué pensamiento tienen, hermano, para con nosotros? Porque si ellos quisieran salvación, vendrían corriendo a los pies de Cristo. Si quisieran ser salvos, quisieran ser perdonados, hermano, por la iglesia y por los hermanos, vendrían a Cristo arrepentidos y asegurarían la palabra del Señor. Pero no quieren del Señor, no quieren de su palabra, no quieren ser salvos. Por eso sigue diciendo allí, verso 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás. Con gran poder, dice, y señales y prodigios mentirosos. O sea, hermano, que el enemigo, una persona que se ha apartado de los caminos del Señor, puede haber milagros, puede haber señales, puede hacer cualquier cosa, pero si una persona que está apartada hace todas esas cosas, y acá estamos hablando de que Satanás le da un poder para que haga milagros, ¿y cuántas personas hay que están apartadas, oran por los enfermos y se sanan? Yo no puedo saber ni que capaz que puede ser el Señor o no, porque utilizan el nombre de Cristo, pero ¿y si no es? Son señales y milagros mentirosos. Porque si Dios hizo un milagro conmigo, ¿dónde tengo que estar? Sirviéndole a Dios, siguiendo a Dios. ¿Y cuántos milagros mentirosos hay hoy en día que están fuera? Ahora sigue diciendo, verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, el enemigo, ¿a quién va a utilizar para engañar? Primero a los de afuera. Y los de afuera que están afuera van a tratar de engañar a los que están dentro del camino. Si es de tropiezo. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean que la mentira. ¿Y cuántas personas hay que están fuera? Dice, sí, pero a mí Dios me escucha, porque yo oro y me escucha. Yo reprendo y se sana. Pero ¿y? ¿Cuántas personas hay que siguen en el mismo camino equivocado? Siguen siendo su vida una vida doble delante de Cristo. Y acá que dice, por esto Dios le envía ¿qué? Un poder mentiroso. Que crea que está bien. Crean que están bien, pero no lo están. No lo están. ¿Por qué? Por eso muchas personas están en su casa, están allí, no, pero yo estoy bien, yo leo la Biblia y oro. No, pero si no dice la Biblia que hay que congregar. No hay que escuchar la palabra, no hay que meditar en su palabra. Hermano, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. El enemigo te estorba, el enemigo viene y te pecha, te inviste, te hace una trancadilla para hacerte caer y para hacerte sacar del camino. Porque nosotros confiamos en Dios. Y a veces vienen pruebas, vienen luchas en nuestras vidas para ver que nosotros cómo reaccionamos. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y esto es lo que el Señor quiere, que no se pierda ninguno, hermano. ¿Cuántas personas hay que se están perdiendo en el infierno? Si viene Cristo se quedan para sufrir. El enemigo la engañó. No solamente que el enemigo la engañó, se quedan para sufrir porque no quieren el Evangelio, no quieren ser salvos. Y si viene Cristo, si no son salvos, no somos salvos ahora. Después, hermano, cuando venga la gran tribulación. ¿Cómo vamos a perseverar? ¿Con qué vamos a perseverar si no está el Señor? ¿Con qué? Porque ahí sí, si te quedás, tenés que mentalizarte de una manera que tenés ¿Con qué vas a vivir? Porque no puedes ni comprar, no puedes vender, no puedes salirte para ningún lado porque todo el mundo te va a entregar, te va a perseguir. Claro.
¿con qué vas a resistir? Ya, aún hasta tu propia familia te va a entregar a la autoridad y te van a vender. Sí. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermano, gloria a Dios. Por ahora no. Por eso dice la palabra del Señor, hermano, que la artimaña, hermano, inicuo. Vamos al capítulo 12 de Apocalipsis. Gloria a Dios. Capítulo 12 de Apocalipsis. Gloria a Dios. Verso 9 dice así: y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado ¿a dónde? A la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, si en la gran rebelión que hubo en el cielo, no se halló cabida ya ni a él ni a los ángeles que pecaron, sino que lo arrojó a la tierra, Él es el que está ahora. si él es el que está gobernando aquí en la tierra. Y aquellas personas que no sirven a Cristo, que no hacen nada por ser salvos, ¿quién los puede estar manipulando en sus pensamientos y en sus corazones? ¿A quién pueden estar sirviendo? Si el diablo, que el Señor lo reprenda, Amén. dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces, si el mundo entero está bajo el maligno, cuando nosotros salimos del mundo para entrar a Cristo, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar de brazos cruzados el enemigo? Sí, no lo va a dejar quieto, claro. Claro que no. Amén. Entonces tenemos que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. En el capítulo 20, también de Apocalipsis, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice así, versos 7 y 8. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás, yo lo reprenda, será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces, cuando se cumplan los 1000 años, que venga Cristo en el milenio a reinar en esta tierra, después, cuando se cumplan los 1000 años, el diablo va a ser suelto de sus cadenas. Y ahí va a salir en el mundo entero para engañar a todo el mundo, para levantarse contra el pueblo de Dios e ir a la batalla final. Y ahí es cuando yo decía hoy que el Señor lo va a matar con el resplandor de su venida y con su boca. Por eso tenemos que leer la palabra, meditar, porque aquí, hermano, cuando nos revelan la palabra, lo que hace el enemigo, hermano, a su nombre sea la gloria. Por eso, hermano, las artimañas del inicuo. El enemigo está siempre con sus artimañas. Si una persona, por ejemplo, quiere salir de las deudas, ¿qué le va a hacer el enemigo? Te va a hundir más todavía. Te va a endeudar más para que no salga. Y nosotros nos vamos a dejar avasallar por esa ola. No vamos a buscar más al Señor. No vamos a buscar más al Señor porque nosotros no estemos hasta acá, hasta la manija. No, hermano. Es cuando más tenemos que buscar de Dios. Es cuando más tenemos que agarrarnos de Cristo. Es cuando más Cristo tiene que mirar que nosotros somos fieles a Él, a los vasallos y a su palabra. Y si acá en el mundo vamos a tener aflicción y el Señor no lo venció ya al mundo. Entonces, hermano, el enemigo anda buscando a quién devorar. ¿Y por qué dejarnos devorar por algo, hermano, que ya está vencido? Ya lo mencioné. ¿Amén? Que el Señor les continúe bendiciendo. Gloria a Dios.